Letras de Fútbol, programa número 3. Hoy estamos con Carlos García Moreno. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Hola Ignacio, buenas tardes, encantado de estar aquí. Este programa número 3 venimos a hablar de la obra que publicó en el mes de julio Carlos, analizando el juego, estructura y fases del análisis en el fútbol. Os lo dejo. Una obra de 96 páginas, 6 capítulos. Es en julio, ¿no? Cuando lo publicaste. Sí, el día 5 de julio salió publicado. ¿Qué tal, bueno, la aceptación y el feedback que has tenido? ¿Cómo ha sido de la obra? Bien, la verdad que muy contento, porque es una idea que nació, bueno, también con Fiebre Fútbol, a través de la editorial de Fiebre Fútbol, y está teniendo muy buena acogida y sobre todo, pues, el feedback de tanto de compañeros como de gente anónima que escribe a través de redes, pues muy buen el feedback que estamos teniendo y muy buena aceptación. Y nada, esperamos que poco a poco, pues, el libro siga también creciendo y llegue a más gente. La primera de las obras de la editorial de Fiebre Fútbol, bueno, que se ha desarrollado con la idea de que, bueno, gente que pueda publicar o que no tiene un espacio donde publicar, pues bueno, se pueda dirigir a Fiebre Fútbol, en el que se valoran las obras y en este caso, como ha sido tu caso, pues bueno, esta obra, en mi opinión, interesante. Le he estado echando un poco desde la distancia y no la experiencia en el área del análisis táctico, pero que la verdad está muy bien estructurada y muy bien diseñada en 6 capítulos y, como he dicho, 96 páginas. Carlos es entrenador UEFA Pro, es ingeniero informático, es embajador de Eric Sport, es profesor en varios cursos y relacionado con el fútbol manchego, tanto en el Toledo como en el Villarrubia en las últimas temporadas. Ahora creo que no estás en ningún equipo, estás Sí. esperando si sale alguna opción. Sí, estamos esperando porque desde el verano que terminamos en Villarrubia, después de 2 años en Segunda B, pues ahora de momento estamos eso, pues viendo fútbol, reciclándonos, formándonos y estando pues eso, preparados para que cuando pueda salir la oportunidad, pues estar dispuestos para incorporarnos a cualquier equipo. Yo a Carlos lo conozco porque bueno, colabora en Fiebre Fútbol y es muchas de las tareas o de los ejercicios que salen ahora los lunes y viernes, creo que Sonia tiene su fecha fija, por así decirlo. Realiza bastante de esas tareas y de ejercicios ABP y bueno, pues algunos artículos que en la página web de Fiebre Fútbol y en redes sociales, pues él es el que las desarrolla, además también con bastante éxito, tanto las tareas como los ejercicios que has desarrollado en Fiebre Fútbol. La obra, analizando el juego, estructuras y fases en el análisis del fútbol. 6 capítulos. Cuando te sientas a escribir el libro, ideas el libro, piensas en un público al que dirigirte, un poco más profesional, menos profesional y que busquen, pues bueno, los primeros pasos dentro del análisis, o bueno, está dirigido a ambos perfiles, por así decirlo. No, bueno, está dirigido al final a ambos perfiles. Yo un poco cuando me pongo a escribir la obra, me acuerdo de un compañero que me decía que escribir es poner un poco en orden las ideas y de ahí parte la idea de crear el libro. Al final, de diferentes artículos que ya tenía publicados, tanto aquí en Fiebre Fútbol como en la web Objetivo Analista, material de cursos, experiencia propia, pues es un poco aglutinar todo eso y dar una estructura, un libro, una pequeña guía, ¿vale? Por así decirlo, con un lenguaje sencillo y claro para que pueda ser accesible para cualquier persona que está ligada al fútbol, tanto con mayor experiencia como con menor, con la idea pues, de que el análisis pues esté un poco cada vez más implantado y para la gente, sobre todo, que no lo conoce, que vea la importancia que puede tener en el día a día y en el trabajo semanal, sea la categoría que sea, en el día a día del fútbol. Una materia o disciplina, ¿no? La del análisis táctico, que está cada vez, aún yo creo que le queda un poco de recorrido, cada vez más aceptada en los clubs. Tú lo habrás visto en tu evolución, bueno, en tu evolución profesional, cómo han ido los clubs incorporándolo, porque como en muchas cosas que pasan en el fútbol, al principio se considera como un gasto innecesario y cada vez lo ven más como un complemento necesario, sobre todo viene de parte de los cuerpos tácticos. ¿Lo has visto así o igual es una opinión No, 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 muy fundamental? llevas toda la razón, porque yo me imagino que igual hace años, cuando a algún entrenador se le ocurriese decir que iba a incorporar a un preparador físico a su cuerpo técnico, pues la gente lo tacharía como un poco loco, muchos clubes no lo aceptarían, igual pasaría luego con el entrenador de porteros, pues igual, pues al final la figura de analista
todavía hay quien lo cree, pues como dices tú, como un lujo, como algo innecesario, pero que al final es un apoyo fundamental para el entrenador, tanto para ahorrarle trabajo como para ayudarle tanto a preparar, que luego hablaremos de ello en uno de los capítulos, tanto a preparar el trabajo semanal como la preparación del partido de la próxima semana con la que se puede enfrentar. Y por eso, Visionado pues, de al final partidos. es importante. Visionado de partidos es es la introducción, el primer, digamos, capítulo con contenido dentro del análisis táctico de esta obra. ¿Qué quieres reflejar en el visionado de partidos que no sea lo que el propio nombre indica? Bueno, pues primero voy a, si quieres, podemos hablar también de la introducción, porque creo que tiene una parte importante, ¿vale? Que es simplemente son varias páginas a modo muy sencillo y hace una diferenciación entre lo que es el analista y el scouter, que mucha gente lo desconoce y lo confunde. Y ya no solamente gente que no está ligada al fútbol, sino de muchos clubes. Dice, pues mira, aquí tengo este es la que va a hacer la figura del scouting. Y al final lo que hace es analizar partidos. El scouting es una figura independiente que se dedica más, digamos, a la captación y a observar jugadores, en el fútbol base para captar talento, y el analista pues se centra en el análisis táctico o del propio equipo, del equipo rival, ¿vale? O analizando sesiones de entrenamiento, analizando acciones a balón parado. Pero son diferencias que por eso lo he querido introducir, poner en la introducción, ¿vale? Para que pongamos la base esa, para que por lo menos los términos los conozca la gente, y ya a partir de ahí pues ir dando en el libro las pautas. Y en el apartado de visión de partidos, pues lo que intento reflejar es que no es lo mismo un tipo de grabación o otra, o ver un partido en directo o verlo en la tele, o ver una grabación, pues como he dicho, una cámara táctica que puedes encontrar en plataformas como Insta o Scout, ¿vale? O incluso MediaCoach en la liga, que es una herramienta brutal, que lo que puedas tener en una grabación por televisión, con repeticiones, con poco ángulo de imagen, un zoom muy cercano a los jugadores, que pierden mucha visión de lo que es el campo. Entonces, en ese apartado, lo que se explica es la diferencia entre un tipo de grabación y otra y cuál es lo más aconsejable a la hora de grabar. Y luego también está, cuando vamos a hacer los análisis, ¿vale? ¿Qué partidos y qué rivales son los que podemos ver, ¿vale? Porque no todas las circunstancias y las características de un partido son las mismas. Pues influirá el rival, influirá la clasificación, el modelo de juego, si juega en casa, si juega afuera, pues todas esas cosas pues influye, y por eso se explica un poco en el apartado de visión de partidos, pues para dejar un poco claro también ahí las diferencias entre una cosa y otra. Yo mirándolo ahora, había una parte, como has dicho tú, lo que es introducción y visión de partidos. No solo también, era una pregunta que te iba a realizar, scouting, análisis táctico y análisis de datos. ¿Te parece que ahora es una figura que hay quien piensa que deben ir de la mano y hay quien piensa que deben ser dos figuras diferentes? Y luego, si quieres, ¿cuál es tu opinión también al respecto? Y en esta parte de visionado hay una parte central, que sería análisis de los partidos y análisis de entrenamiento, y la parte final de creación de informes. Análisis de los partidos, diferentes además en fases ofensivas, defensivas, ABP, y consideraciones. Además haces un subapartado de consideraciones a tener en cuenta, pues que es la parte de ABP, de acciones a balón parado del equipo rival. Esta es una parte que tú además has desarrollado mucho en Fiebre Fútbol, la de ABP, que a lo mejor pues también es más costosa porque depende de una parte específica del visionado del equipo rival que determina un poco más de tiempo a la hora de realizarlo. Sí, ya al final también es desgranar un poco más el juego. Bueno, no tengo ahora mismo los datos, pero si es un porcentaje siempre muy elevado de goles en campeonatos, y sobre todo también en fases finales de Eurocopa, en mundiales, no sé si es al 50-60% son acciones a balón parado. Pues al final tienes que dedicarle tiempo a esas acciones, y como se está incluido en el libro y en algunos de los artículos que he publicado por ahí, pues mucha gente no sabe cómo entrenarlo, cuándo entrenarlo, y muchas veces lo deja un poco de lado, cuando es una de las partes fundamentales en el fútbol. Y hoy en día se ve mucho más, con tantísima igualdad que hay, con tanta información que tienen todos los entrenadores. Al final muchas veces los partidos se deciden por acciones a balón parado. Entonces, por eso también en el libro pues es una parte importante dentro de ello, porque, como digo, nos puede dar muchísimos puntos, igual que nos puede quitar. Y es simplemente, pues eso, centrarse un poco más, observar los
los puntos fuertes de los equipos, cuáles son los puntos débiles, qué jugadores van a distintas zonas de remate, qué defensores son los más vulnerables o los más fuertes, ¿vale? Pues si nos interesa hacer un saque en corto, cómo evitarlo eso, ¿vale? Pues ahí nos centramos en eso y lo que describimos en el punto. Y luego, pues como he comentado, con las 4 fases del juego, ¿vale? Pues para saber qué es lo que hay que analizar en la fase ofensiva, ¿vale? Cómo inicia un equipo el juego, ¿vale? Si lo hacen corto, si lo hacen largo, cómo va progresando y cómo finaliza el juego. Y en la fase defensiva igual, la forma de presionar, cómo presiona, dónde presiona y luego las transiciones, ¿vale? Son las 5 partes, las 5 fases del juego que están incluidas ahí en el apartado de análisis de partidos. Un analista como es tu caso, que pues bueno, en equipos de segunda B, ¿cuántos partidos debería haber de un equipo rival y con cuánta antelación? A ver, nosotros, bueno, yo mi experiencia en los 2 cuerpos técnicos que he tenido, tanto en el Toledo como en Villarrubia, ¿vale? Bueno, eran 2 entrenadores diferentes y al final, aunque la forma de trabajar con uno y con otro es diferente, pero más o menos es un poco la estructura y como os digo, siempre varía un poco la forma de entender ellos que hay en el fútbol, pero por lo general se suele ver los últimos 3-4 partidos del equipo y, como he dicho antes, siempre intentando que se den las circunstancias más parecidas a lo que nos vamos a encontrar en el partido. Yo, por ejemplo, si voy a enfrentarme a un rival que está en la parte alta y yo estoy en la parte baja, pues que se centre en los partidos que yo vea lo más parecido a eso que me voy a encontrar. Claro, si yo voy a ir fuera de casa, pues intentar ver los partidos en casa de ese rival que voy a encontrar. Pues por eso unos 3-4 partidos es lo mínimo, digamos, por así decirlo. Yo recuerdo leer después de la final de Europa League pasada de Liverpool del Manchester y el Villarreal, que le preguntaban a Emery y decía, no sé, creo que decía, no es suerte. Dice, me he visto los últimos 17 partidos del Manchester United. Pues eso es un poco, pues aquí es lo que yo siempre digo. Aquí todo el tiempo que le quiera dedicar es poco, ¿vale? Aquí tú le puedes dedicar horas y horas y ver partidos, centrarte en el análisis de los jugadores, buscar datos de asistencia, de cómo atacan, de las temporadas anteriores, los registros que están teniendo. Todo lo que puedas y quieras trabajar, pues lo vas a dedicar al análisis y no tiene fin, por así decirlo. A la hora de hacer los partidos de análisis o el análisis de equipo rival, para decirlo bien, entiendo que tienes más libertad siempre haciendo los informes que le gusten al entrenador, si no, no tendría mucho sentido. A la hora que es otra parte del libro el análisis del entrenamiento, ahí entiendo que sí que es un trabajo más directo a la hora de plantear las tareas y de cómo analizarlas. Cuando te digo, más de la mano del entrenador, del cuerpo técnico. Sí, bueno, al final el trabajo del análisis de los entrenamientos es una cosa que tampoco está muy implantada, ¿vale? Dentro del análisis, ¿vale? Porque ya es otra persona más del cuerpo técnico que se dedique solamente durante un entrenamiento a grabar y a lo mejor esa persona pues te hace falta, dependiendo del cuerpo técnico y el volumen de gente que tenga, pues para que esté a pie de campo y te ayude con las tareas. Pero a la hora de plantear la grabación de los entrenamientos, ¿vale? Pues la información que podemos recabar de simplemente esa grabación, pues es muchísimo, ¿vale? Cómo se comunican los jugadores dentro del campo, qué jugador, ¿vale? Si ha tenido alguna lesión, podemos ver durante las últimas sesiones si es que ha estado realizando algún gesto mal o por qué puede ser, ¿vale? ¿Dónde me coloco yo como entrenador que pueda favorecer mejor el desarrollo de las tareas para futuros entrenamientos? Tiempo específico de tareas para los clubes, por ejemplo, que no tengan GPS, que pueda ser una forma sencilla y un poco, digamos, rudimentaria de controlar el tiempo que destina a las sesiones. Pues muchísima información que podemos obtener de grabar los entrenamientos. Y al final es una tarea que creo que no es laboriosa, porque al final en un entrenamiento haces 2-3 tareas, 4 tareas máximo. Y al final, pues con la herramienta, por ejemplo, nosotros con Eric Sport, pues
haces el etiquetado, lo cortas y se puede quedar eso, pues toda la semana, todas las sesiones de entrenamiento, tus 4 tareas, que luego lo puedes etiquetar, ver también la evolución que has tenido durante la temporada y, pues, como voy diciendo, el tiempo de trabajo, el posicionamiento, la comunicación, pues muchísima información que podemos obtener de una simple grabación del entrenamiento. En una categoría, pongamos, primera RFEP o segunda RFEP, ¿no? Podría ser la segunda división B, bueno, podríamos llegar incluso a la tercera, ¿no? Tanto tercera lo que es la tercera división como a la tercera RFEP. ¿De qué equipo humano y material, independientemente de a lo mejor de estructuras de clubs que puedan ser pues, más históricos, con una capacidad superior, una capacidad económica y de recursos superior, para hacer un análisis que tú entiendes correcto, que sea para la mejora competitiva del equipo, ¿de qué personal humano y material necesitaría un club? Bueno, al final, por suerte, ¿vale? Ya todos los integrantes del cuerpo técnico están mejor formados y al final, aunque uno sea preparador de porteros o preparador físico, también tiene titulación, si no la máxima como entrenador, pues tiene a lo mejor nivel 2 o también nivel 1 y es un cuerpo técnico, digamos, multidisciplinar, ¿vale? Para que todos puedan colaborar y todos puedan hacer. Obviamente, como dices tú, hay clubes con una gran infraestructura. Dentro de nosotros, por ejemplo, ahora, el año pasado, cuando estábamos en segunda B, nosotros que éramos uno de los clubes más humildes y jugabas contra equipos, pues Badajoz, la temporada anterior Córdoba, Cartagena, que termina subiendo a segunda división, no son comparables la estructura que tiene uno y tiene otro que está dentro de la misma categoría. Y este año está pasando igual. Hay equipos en segunda red, pues con un presupuesto muy bajo, digamos, muy parecido a lo que había en tercera división, y hay equipos pues destinados a estar en los puestos altos, llámese Murcia, Numancia, y equipos históricos, ¿vale? Pues que pueden tener. Pero ahora aquí, como dice el cuerpo técnico, pues en torno a mínimo pues 4 o 5 personas para hacer un trabajo, bueno, al final todo el mundo ayuda. Si de esas 5 personas meten el 5, tienes 7, pues a la hora de desarrollar los entrenamientos puedes hacerlo mejor. Pues como he dicho, uno puede encargarse también de grabar, apoyo del material, dividir el grupo en más sitios, tener redactador de lesiones, pues todo lo que vayas sumando al cuerpo técnico al final va a potenciar el trabajo. Y aquí, pues en el análisis, igual que el mismo entrenador, ¿vale? Pues también hay veces, dependiendo también un poco de su forma de entender el trabajo semanal, pues también le dedican muchísimas horas al análisis. Hay otros que simplemente se dedican a hacer un filtrado de la información que le pasa el analista. Hay entrenadores, por ejemplo, Manny Mandiola, que ha estado muchas temporadas en segunda B, en Baleares, creo que también en Numancia y tal, y es un entrenador que, por ejemplo, él no cree en el vídeo y está en segunda B y él allí no hay ningún vídeo durante la semana en sus sesiones. Otros entrenadores incluso a lo mejor puedes encontrar en preferente que lo ven como algo indispensable y se buscan su cabina de grabación, su sala para proyección y todo. Un poco que eso, pues cada cuerpo técnico lo que podamos encontrar es muy, muy variado. Todo el trabajo previo de visionado de partidos acaba con la elaboración de los informes. Todo hay los 2 capítulos finales, el quinto y el sexto, que es el quinto es creación de informes y el sexto creación de estrategia operativa semanal. En creación de informes, informe individualizado y elaboración de un informe sobre el equipo rival. Sí, aquí sí que es un poco poner las bases con el entrenador para hacerlo, ¿vale? Tú como analista no puedes poner en el informe lo que tú creas, ¿vale? Al inicio de temporada la opción ideal pues es reunirte no solamente con el entrenador, sino como he dicho con el entrenador de porteros, preparador físico y entre todos ver un poco qué es lo que queremos que se analice durante la temporada y cómo hacerlo. Y a partir de ahí, una vez que estén puestas las bases y qué es lo que necesita cada uno para su trabajo semanal y lo que le puede ayudar, pues a partir de ahí ya se ponen las bases. Luego más la parte de análisis individual del jugador, ¿vale? Pues está también enfocado un poco a lo que es el scouting de jugadores, ¿vale? Y luego dentro del análisis del equipo rival, ¿vale? Pues ahí ya sí que nos centramos un poco, aunque también hay características de los jugadores, ¿vale? Pues es más siempre para enfocado al grupo. Pero la parte de análisis individual, pues centrado o a nuestros jugadores también para evaluarlo durante el trabajo o de cara
a las ventanas de fichajes pues para futuras incorporaciones o seguimiento de la base de datos que podamos tener de jugadores. Y lo que he dicho en el informe, ¿vale? Tanto como luego lo veamos en el informe escrito como en el informe en vídeo, es poner las cosas en común y que de una forma clara y concisa se represente lo que quiere el entrenador. Muchas veces a lo mejor es mucho más completo un informe que sea claro con, no sé, 5, 6, 7 páginas que presentarle uno de 30 que ni lo va a ver ni va a poder asimilar toda la información que tiene. Y con el vídeo igual, pues el vídeo sobre todo, que cuando tú se lo muestras a los jugadores lo que quieren es estar en el campo, ¿vale? Pues si tú en el vídeo te presentas con un vídeo de 15 minutos, más las pausas que puedas hacer tú para explicar las cosas, te vas a media hora, pues te han escuchado 5 minutos y tienes otro 25, donde han desconectado los jugadores, está cada uno pensando en sus cosas y deseando bajar a entrenar. Por eso, tanto un informe como otro, pues deben ser cosas claras, sencillas y, como he dicho, que no por meter mucha información va a ser un informe más completo. Puede ser muchas veces al contrario. Cuanto más conciso sea, pues todo mejor. Y aquí en el libro, por lo que creamos, ¿vale? Pues es la estructura de cómo organizar el informe, ¿vale? El informe escrito del equipo rival, pues un poco de datos y estadísticas de la plantilla, ¿vale? De minutos jugados, apariciones como titular, sanciones, posibles demarcaciones. Si estamos también al inicio del campeonato, también indicar pues procedencia de los jugadores, cuánto se mantienen de otras temporadas y luego ya pues ir viendo de forma individual, partido a partido, en las últimas a lo mejor 4 o 5, incluso a lo mejor 6 jornadas, el posicionamiento en el campo para ver las posibles variables que pueda tener cuando recibe algún gol o si le expulsan a algún jugador, ¿vale? Que nos pueda servir. Y ya luego describir las fases que hemos mencionado antes, ¿vale? Las 4 fases del juego más el balón parado para que nos pueda quedar pues un informe claro y conciso. Y luego, muy importante, también saber a quién va a ir dirigido el informe, porque no es lo mismo un informe que podamos hacer interno al cuerpo técnico, que sí que pueda ser un pelín más extenso, que a lo mejor si vamos a pasar un informe al jugador, pues que sea claro para que lo puedan ver o incluso algo que se pueda pegar en el vestuario para que ellos, mientras que están cambiándose y eso, pues puedan ir observando cosas y viendo un poco lo que se va a encontrar. Por eso, siempre, como he dicho, ¿vale? Cuanto más claro y conciso que todo, pues mejor. Que se nos quite un poco de la cabeza que cuanto más página va a ser mejor o cuanto más largo el vídeo, pues va a ser mucho más completo. En tu caso, que eres graduado en Ingeniería Informática, ¿cuánto te ha ayudado, ¿no? el ser graduado en Informática a la hora de tu trabajo, el desarrollo de tu trabajo? Mucho más, que alguna vez lo hemos hablado, indispensable tener los paquetes básicos, lo relaciono con la informática en ese sentido, de ofimática, ¿no? Para poder trabajar y a la vez presentar bien los informes. Pero más allá de todo eso, todo lo que es programación y que tú, pues, lógicamente tienes un control mayor, posiblemente que muchos de los analistas, ¿no? Con los que hayas tenido que trabajar, que han estado en equipos rivales, o en el tuyo propio, ¿en qué te ha ayudado a ti esa parte de ingeniería informática? Pues es una ventaja a la hora de trabajar con el ordenador. Ya no solo, como dices tú, el punto de incluso llegar a programación para poder hacer o base de datos o alguna cosa que puedas encontrar, sino para el simple manejo de diseño de tareas o cosas muy sencillas, que hay muchos entrenadores que lo dicen. Si es que yo no sé encender un ordenador. Y al final, pues es una ayuda que te sirve, ¿vale? A la hora de hacerlo. Yo tengo compañeros que intentan adentrarse un poco también en el mundo del análisis y les cuesta muchísimo, por eso, por no tener destreza básica con el ordenador, ya no meternos en puntos de ingeniería más avanzada, sino pues, cómo se utiliza un documento de texto o una hoja de cálculo, que mucha gente no lo ha utilizado nunca y quieren hacer cosas y dicen, es que esto no lo sé hacer, y son cosas muy, muy básicas. Y a la hora de edición de vídeo, pues igual, la facilidad, por así decirlo, o el hábito, sobre todo, que es de estar delante del ordenador, pues es una ayuda muy, muy importante. Yo soy una persona que estoy todo el día trabajando con el ordenador, estoy delante del ordenador
y puedo pasarme muchísimas horas delante del ordenador. Hay compañeros que no, que aunque lo intenten y le pongan mucho interés y le guste mucho, pero no son capaces a lo mejor de estar 2 horas seguidas delante del ordenador preparando un vídeo o estructurando una base de datos o recabando información, porque es como dicen ellos, se aburren de estar sentados en el ordenador y no tienen ese hábito de trabajo que sí que pues es verdad para las personas que estamos más en este mundo, pues que nos puede ayudar. Y ya luego entrando pues un poco más en el mundo de lo que es la ingeniería informática, pues sí que, aunque luego si quieres hablamos de eso más en profundidad, el tema del análisis de datos a gran escala y todo el tema de crear patrones, pues obviamente cuanto mayor sea la información en ese campo, la formación en ese campo, pues mucho más facilidad podrás obtener. Ya la pregunta que venía ahora sí que viene muy bien que lo hayas introducido tú al final de la respuesta. La parte subjetiva es la del analista táctico, la parte objetiva es la de datos, por así decirlo. Aquí hay teorías, hay quien piensa que no van de la mano o le dan más prevalencia a su área de trabajo. Yo creo que deben ir de la mano porque son un complemento y porque hay cosas que se ven muchísimo mejor en el complemento de la parte subjetiva y de la parte objetiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si ya empezaste a trabajar en tus experiencias, yo sé que personalmente sí que tienes inquietud en el tema de los datos y de aplicarlo al análisis, pero bueno, también cómo ves el desarrollo de esta parte. Si ahora estaba entrando, hablamos al principio, ¿no?, de la entrevista, del análisis táctico, que ya lo empiezan a ver los clubs, pues ven, ahora por detrás, por así decirlo, vienen el análisis de datos empujando y parece que, ¿no?, que todo tiene que ir, a veces se corre más de lo que realmente los pasos que debería llevar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues es lo que dice, lo comentábamos al inicio de la entrevista. Todavía hay clubes que ven como un lujo tener un analista o simplemente incluso una persona que te grabe los partidos. Ya no vamos a meternos en un analista dentro del cuerpo técnico. Pues tú imagínate algunos clubes que solo ven como un lujo cuando les oyes hablar de datos, de big data, de patrones, y eso dicen esto no es fútbol. Pero al final yo creo que debe haber un equilibrio y que igual al final los clubes que ya lo están integrando pues llevan mucho adelantado sobre los que no lo llevan. Pero hay una idea que yo creo que está equivocada porque no sé si es que no sé, no tiene la gente claro lo que es el concepto, pero es una cosa que nunca va a llegar a sustituir al entrenador o al director deportivo. Es una ayuda y un complemento a su trabajo. Al final, una máquina, ¿vale?, no me va a decir, va a hacer un planteamiento táctico. Me puede ayudar, pero siempre va a estar el ojo del entrenador o la capacidad del entrenador, del cuerpo técnico, el trabajo en directos y el trabajo en el campo, que es lo importante, pero sí que es un apoyo, creo que fundamental y sobre todo los clubes que ya han dado el paso, no solamente de primer nivel, a otros clubes a lo mejor más modestos, que ya se han dado el paso en ese tema del tratamiento de datos y el análisis de datos, pues van a llevar un avance importante con respecto a clubes que ni se lo plantean ahora mismo. Ya no solamente para el tema de trabajo táctico, sobre todo también a la hora de captación, de fichajes y sobre todo ahorrar costes, ¿vale? Nosotros lo hemos hablado muchas veces, que si yo tengo un X dinero para hacer un fichaje, pues asegurarme que ese dinero lo invierto bien en lo que ficho. Porque si tengo 1.000 euros para fichar y ficho a alguien sin conocerlo y tal, y al final son 1.000 euros que pierdo, por así decirlo. Pues aquí, eso, cuanto mayor ayuda tengamos, ¿vale? Cuanto mayor sea la ayuda, cuanto mejor conviva tanto los datos como el análisis y dentro de las secretarías técnicas, de las direcciones deportivas, de los cuerpos técnicos, pues creo que mejor les irá a todos a la hora de su trabajo. Y lo que digo, nunca va a llegar a sustituir ni a un director deportivo, ni a un secretario técnico, ni a un entrenador. Al final es un complemento más y una ayuda que el que esté dando el paso y se atreva a hacerlo, pues creo que le está yendo mucho mejor y sobre todo irá mucho mejor de cara al futuro que las personas que no, sobre todo las personas y los clubes que no ven necesario esa incorporación del tratamiento de datos, del analista de datos, o como lo queramos llamar. Así es, además hay una parte que tu propio título del libro lo dice, no es analizando el juego, hay una parte de juego que a lo mejor los datos
son más complejos que los lleven. Ya has dicho el ojo del entrenador, no solo el ojo, el cerebro y la experiencia del entrenador y su capacidad de determinar muchas cosas en el fútbol que a lo mejor el dato por sí no lo va a hacer y que yo creo que deben ir de la mano porque también aporta, lógicamente, muchísimo valor. Pero es algo que también, ¿no? Yo he vivido en ese sentido a veces de chocar, ¿no? De dos mundos antagónicos que realmente deberían ir, porque me he repetido de la mano. Pero hablabas de tu parte de ingeniería informática, a ti en el tema de programación y buscar patrones, bueno, pues para también los que nos vean la parte de análisis táctico y a lo mejor también interesados en el análisis de datos, ¿cómo lo has desarrollado, cómo lo has implementado, cómo has pretendido trabajar estos conceptos? Bueno, al final todavía tampoco he tenido, dentro del club, he tenido la suerte de poder trabajar en el tratamiento de datos, siempre ha sido más a modo personal o aquí con los trabajos que podemos desarrollar en Fiebre Fútbol y en cuanto a la formación, ¿vale? Pero sí que es un mundo que a mí particularmente sí que me llama la atención y sobre el que creo que debemos seguir trabajando y seguir formándonos para poder un poco avanzar y que vaya más ligado al fútbol y que podamos sacar provecho en el fútbol. Es igual que un entrenador que quiera salir fuera y necesite saber idiomas, pues aquí pues los datos, si estamos trabajando un preparador físico con todo el tema de datos que pueda obtener de gestión de los GPS y tal, y también está formado un poco en lo que es el tratamiento de datos, pues una ventaja más que va a poder tener. Y en tu vertiente de escritor, que yo sepa no tenías ninguna obra antes, ¿qué es lo que más te costó? ¿Te resultó fácil escribirlo? Sé que invertiste mucho tiempo en él, pero bueno, una vez que te pusiste, fueron saliendo, hilvanando las ideas y las desarrollaste en estos 6 capítulos, o alguna cosa que se te atascó un poquito más. Bueno, al final, escribir es una cosa que descubrí hace unos años que me gusta hacer, ¿vale? Y me siento cómodo haciéndolo. Y muchas veces tengo que a lo mejor le pasa a más gente que escriba, me cuesta dar el paso o tener clara la idea de lo que quiero desarrollar, ¿vale? Pero una vez que ya está el boceto, las ideas sobre lo que queremos trabajar, pues ya es un poco ir dando forma y ir, pues a través de la experiencia personal, pues ir un poco orientando lo que queramos hacer. Cuesta siempre el principio de saber qué es lo que quiero poner y cómo hacerlo. Muchas veces, cuando escribí los primeros artículos, sobre todo cuando era en Objetivo Analista, ¿vale? Yo lo hablaba y decía, quiero escribir algo, pero no sé el qué. Porque quería aportar y quería hacer. Y aquí, cuando hemos trabajado ya en Fiebre Fútbol, pues igual, muchas veces surge la idea de poder trabajar en algún artículo, digamos, más completo y muchas veces no aparece esa idea. Sí tienes la idea sobre lo que quieres hacer, pero no la idea de cómo estructurarlo. Y aquí a la hora de trabajar con el libro, pues igual. Muchas de las cosas ya las tenía escritas de otros, como he dicho antes, de otros artículos o de formación que he podido impartir y es un poco sentarte y decir cómo estructuro, ¿vale? Para que también lo que yo vaya a escribir sea interesante para la gente y enganche en el libro y les pueda guiar, porque no solamente para la gente del fútbol, sino para alguien a lo mejor que esté menos ligado al fútbol, es decir, pues voy a sentarme a leerme este libro de análisis porque creo que es una cosa que puede ser interesante y lo complicado muchas veces pues es crear algo que tenga una estructura sencilla que pueda ser accesible para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que si tengo el tiempo y sobre todo la idea pronto, pues sí que me gustaría poder escribir alguna obra más, no sé, a lo mejor más enfocada al cruzar lo del análisis de datos, un poco por ahí, por ese tema. Pero bueno, aquí al final un poco también, bueno, así ya hacemos aquí el anticipo con todas las tareas que venimos publicando en Fiebre Fútbol, pues seguramente cuando tengamos ya un número elevado, en torno a 100, 150, pues seguramente nos animamos y sacamos otro libro con las tareas que creo que puede ser interesante, aunque tenga menos letras que este que hemos escrito, pero igual que al final sea una obra que pueda estar al alcance de la gente y les pueda ser útil en su trabajo semanal. Con el siguiente, yo creo que es buena idea, además lo habíamos hablado porque la verdad es que el seguimiento que tienen las tareas
y una parte que es el desarrollo de la misma de forma escrita, pues bueno, es una obra también muy didáctica, con menos letras, como has dicho, pero también muy didáctica. ¿Algo que te hubiera gustado ampliar un poco más de la obra o crees que todos los capítulos más o menos? Suele pasar que a veces acabas, lo dejas todo ya acabado, incluso ya casi para publicarlo o presentarlo y dices, bueno, igual como te siguen surgiendo esas ideas que al principio te cuestan, luego a veces es difícil cortarlas, ¿no? Y pondrías y pondrías. ¿O crees que justo ha estado todo en su justa medida? No, yo creo que como ya he dicho antes, que la obra, la finalidad y el público de esta obra es para que sea para todos los públicos, que no sea algo muy, muy técnico, digamos que sea para, digamos, el lenguaje de la calle, ¿vale? Para que todo el mundo pueda obtener acceso. A lo mejor, si en esta obra incidimos más o ahondamos más en uno de los temas, pues a lo mejor ya entramos en cosas más técnicas, que sí que a una persona que esté menos ligada al fútbol le pueda llegar a aburrir, no aburrir, o que le pueda considerar menos interesante. Por eso siempre en todo se puede aumentar más. A la hora de, por ejemplo, el análisis de las fases del juego, pues ahí pues todo lo que quieras ir desarrollando y ampliando, siempre van apareciendo nuevas vertientes, nuevos conceptos, nuevas formas de entender el fútbol y todo se puede ahondar más y se puede ampliar el trabajo, porque eso, como en el fútbol, pues como en todas las cosas, faltan muchas cosas por inventar y día a día pues va evolucionando y son cosas. Pero yo creo que el libro, como he dicho al principio, tiene 96 páginas, es un libro que es fácil de leer y yo creo que para ser la primera obra, pues eso, tiene la medida justa de trabajo. Ya cuando nos animemos a las siguientes ediciones del libro este o otras obras nuevas, pues ya lo podemos hacer un poco más amplio. Como aquí analizando el juego, yo creo que yo me lo he leído. Has dicho tú, para mí es muy didáctico y no le sobra nada. Y, lógicamente, en partes de fase ofensiva y demás, como dices, y fase defensiva, pues por lógica se podría ver todo lo que quisieras y más. Quitando esa salvedad, a mí, ya lo digo, desde el desconocimiento del área y que uno profesional en él, me ha resultado muy didáctico. Con lo cual, todo aquel que quiera, pues bueno, aprender o desarrollar más lo que es todo el tema del análisis táctico y lo vaya a implementar, que no es mi caso, pues aquí tiene una guía perfecta para ello, analizando el juego, estructura y fases del análisis en el fútbol. Además es, bueno, 96 páginas muy bien diseñado y muy cómodo, bueno, pues ponemos aquí imágenes en pantalla y demás, que lo hacen muy, muy ameno. Supongo que ahora tendrás más ganas de entrenar que de escribir, así que esperando que te salga pues una oportunidad pues en las próximas fechas, que sea de tu agrado, por supuesto, y que muchas gracias por escribir este libro, que es de gran uso, de gran utilidad, y por dedicarnos tu tiempo aquí en Letras de Fútbol, en Fiore Fútbol. Nada, yo encantado de poder estar aquí y ya aprovecho pues para la gente que pueda ver la entrevista y esté pensando en escribir un libro, pues que, como hemos dicho, aquí a través de la editorial de Fiore Fútbol, pues creo que ha sido una forma muy sencilla y muy práctica de hacerlo, pues eso, animar a la gente que tenga dudas de si tengo que publicar algo, cómo hacerlo y dónde hacerlo, pues que aquí en la editorial de Fiore Fútbol, pues es un servicio muy bueno que he podido comprobar de primera mano y pues nada, quien se anime. Y en cuanto al tema de entrenar, pues sí, los primeros meses que termino de fútbol, las primeras semanas, dice, bueno, pues me viene bien desconectar y me viene bien parar un poco de fútbol, pero ya cuando pasa, ya digo eso, 2-3 semanas que ya estás sin el gusanillo ese de la competición y sin el trabajo del día a día, pues ya estás un poco de eso, con muchas ganas de que pueda salir algún trabajo pronto. Mono de fútbol, es lo que se dice. Sí, sí. De llegar otra vez a los banquillos, así de forma genérica, que bueno, oye, para eso nos habéis dedicado y es la pasión, ¿no? que trasladamos en Fiore Fútbol. En cuanto a la editorial, en la caja de descripción del
de este vídeo, pues aparte de toda la información de analizando el juego, estructuras y fases de análisis en el fútbol, con link de venta o de compra, pues si queréis cogerlo, también dejaremos la información de lo que es la editorial de Fiebre Fútbol, pues para todo aquel, como ha dicho Carlos, que quiera pues bueno, publicar o que tenga una idea o quiera desarrollarla, pues está aquí, nosotros estamos encantados, o todo el equipo de Fiebre Fútbol, en hacerlo. Por nuestra parte, nada más, Carlos, muchas gracias, que vaya bien. Y a todos los que nos veis, pues si os gusta este vídeo, si os gusta el canal, como decimos siempre, pues darle al like, suscribiros, la campana. Como llevo diciendo en los últimos vídeos, soy repetitivo, pero estamos muy contentos, y la verdad es que nos anima mucho a seguir haciendo vídeos, entrevistas, ejercicios, tareas, como hace Carlos. Pero bueno, a intentar mejorar también dentro de nuestras posibilidades, aptitudes, o como queramos llamarlo, pero bueno, que estamos muy contentos y que bueno, seguiremos por esta vía. Así que, pues nada, hasta la siguiente. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, pues a que apoye a la gente también al canal, que también es de agradecer. Vale. Un saludo. Un saludo, hasta luego.